Saludos amigos de Reacciona. Hoy, lo prometido es deuda. Vamos a hablar hoy del tabaco y lo que significa las industrias en general. Las industrias, como las corporaciones, tienen algo muy particular, y es que mientras usted no las pille destruyendo la vida humana, haciéndole daño a las personas, ellos siempre van a negar todas las acusaciones que les hagan. Siempre van a poder arruinar a las personas que se quejan en contra de ellas, como lo han hecho a lo largo de las décadas, y siempre creyeron salirse con la suya por su poder, por el poder del capital. De ese modo, el capital se ha apropiado de las iniciativas políticas al permitir que los legisladores, los gobiernos, los políticos siempre fallen a su favor y autoricen legalmente, mediante la creación de leyes a través del Congreso y el lobby que hacen las tabacaleras, las farmacéuticas y muchas otras industrias y corporaciones alrededor del mundo, que obedecen a ese sistema raíz de donde vienen todas estas depravaciones. Y podríamos usar ese término porque es literalmente depravado, un sistema en donde, mientras usted no sea sorprendido rompiendo la ley y usted no sea hallado culpable, usted puede envenenar, sacrificar, asesinar, crear guerras, hacer lo que sea en nombre de ese ideal capitalista, que es el de producir dinero a como de lugar, sin importar la ecología, sin importar los seres humanos, sin importar la sociedad. El punto aquí, y llegaremos a la raíz de ese principio, es demostrar a ustedes hoy cómo la industria tabacalera fue sorprendida mintiendo y sobre todo auspiciando senadores y representantes a lo largo de los Estados Unidos de América, que se supone que es el país más democrático del mundo y que lucha por supuesto por las democracias, para que la democracia se expanda alrededor del mundo y sea pues el liderazgo de todas las naciones esté en manos de políticos demócratas, palabra que, como he dicho hace décadas y décadas, y como he escrito en mis libros y como he pronunciado a lo largo de Reacciona Hoy y del Proyecto Mundial Vía Afuera, es una farsa total. Lo que ellos están buscando es apoderarse del mundo a través de la iniciativa del capital y eso es totalmente destructivo y está más que comprobado a lo largo de más de 500 años, muy probablemente desde el descubrimiento de América. Por eso es indispensable hoy hablar de el tabaco. Comencemos. Valley Stream es el barrio donde nació un muchacho bien conocido como Víctor de Noble. Era un muchacho pues que no tenía ninguna iniciativa propia. Él parecía que era disléxico y pues no había sido un buen estudiante y siempre fallaba en matemáticas. El tipo era cerrado por las matemáticas y siempre tenía que ir a verano, a los cursos de verano, para poder avanzar, ¿no?, a su siguiente curso, porque ustedes deben saber que el calendario en Europa y Estados Unidos es calendario B, comienza en septiembre. El año comienza en septiembre, el año escolar comienza en septiembre. Entonces un día el papá le dijo: oiga, hermano, ¿usted qué va a hacer esta noche? Yo: no, me voy de rumba. Entonces digo: ¿por qué no se mete a la universidad? Entonces este muchacho dijo, Víctor dijo: oiga, en 17 años que tenía el muchacho, nunca mi padre me ha dicho que vaya a la universidad. ¿Por qué querría yo ir a la universidad, padre? Entonces el papá le dijo: oiga, pues para que conozca mujeres inteligentes y bellas. Aplicó y pasó, él calificó. Él no pensaba hacer una carrera con esto. Él dijo: no, pues que la universidad que debe estar, se fue a Delphi y allá en esa universidad pues empezó su carrera. Tenía que empezar un experimento, y ese experimento era que dibujara objetos mirando al espejo. El objeto aparecía en el espejo y él miraba lo que aparecía en el espejo. Cuando él hizo su prueba, después de varios objetos que él dibujó, finalmente el profesor le dijo: yo creo que usted tiene dislexia, señor de Noble, lo siento mucho, pero usted tiene dislexia.
le enseñaron cómo reversar las letras en el cerebro para poder salir del problema, para que pudiera leer, y una vez pudiera leer, se dio cuenta que no era tan tonto como él creyó que era. Este señor Víctor de Noble venía de una familia muy pobre. Su papá era plomero, él nunca había aprendido a leer. Su hijo Víctor tenía que enseñarle cuando iban a un restaurante cuál era el menú, porque el padre no sabía leer. Digo, carajo, yo no tengo ni idea. Mi hijo, ayúdeme a leer, pero era un buen plomero. Había sacado a su familia adelante con la plata de la plomería. Y el muchacho le decía, bueno, padre, ¿qué es lo que dice? Hamburguesas, filetes, espagueti, etc. Entonces, claro, no se esperaba mucho de ese muchacho. Lo máximo es que su familia decía, bueno, pues hágase plomero, mijo, como su papá. Pero cuando él se fue a la universidad por consejo de su padre, siendo él una persona que no quería ni pensaba que fuera lo suficientemente inteligente para poder pasar en la universidad, reitero, se presentó, pasó. Una vez había sido diagnosticado con dislexia, habiendo sabido cómo vencer ese problema, se aplicó a la universidad. Entonces, ¿qué pasó? Este muchacho dijo, bueno, pues me voy a poner las pilas, me voy a poner a estudiar, hermano. Y se puso a estudiar y se clavó a estudiar. Y él se sintió motivado porque dijo, carajo, estoy en la universidad. Soy la primera persona que va a entrar a la universidad. Él había nacido en Queens, en Valley Stream. Él se crió en Valley Stream. La gente que vivía en Valley Stream eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, trabajadores de construcción, gente humilde. El padre de Víctor, reitero, nunca terminó colegio. A duras penas leía. Eso de leerle al menú a su padre pues era incómodo para él, pero no le importó. Este muchacho empezó a ver que había posibilidades para él para estudiar química. Entonces él empezó ya como químico a experimentar con ratas. Ya graduado de química dijo, bueno, vamos a experimentar con ratas, y empezó a experimentar con ratas. Y él lo que hacía era hacer laberintos de libros. Entonces ponía libros y libros y libros sobre el piso. Y la rata pues hacía seguimiento buscando lo que el científico pues le dijera que hiciera. Buscando alimento, buscando dónde encontrar su alimento. Y después de eso la metía en su jaula. Este muchacho empezó a ver que había posibilidades para él para estudiar química. Entonces él empezó ya como químico a experimentar con ratas. Ya graduado de química dijo, bueno, vamos a experimentar con ratas, y empezó a experimentar con ratas. Y él lo que hacía era hacer laberintos de libros. Entonces ponía libros y libros y libros sobre el piso. Y la rata pues hacía seguimiento buscando lo que el científico pues le dijera que hiciera. Buscando alimento, buscando dónde encontrar su alimento. Y después de eso la metía en su jaula. Lo están llamando de Philip Morris para que haga cigarrillos. Entonces, mi trabajo es acerca de drogas, pero le están ofreciendo un trabajo. Entonces fue al laboratorio de quien lo estaba patrocinando y le dijo, oiga hermano, tengo un trabajo en Philip Morris. Entonces el sponsor, el psiquiatra que nunca le dice nada a uno, le dijo, mire, usted está en un postdoctorado, lleva trabajando 14 horas al día, 7 días a la semana, se gana $11,000 al año. Lo veo simplemente disectando ratas en la mañana. Acá hay una persona que le está dando la oportunidad de que vaya a una entrevista, le van a pagar por todo para que haga lo mismo y desarrolle su oportunidad científica. Es una oportunidad. Víctor de Noble empacó sus maletas y se fue. Se de una, bueno, listo. Una vez pisó tierra, llegó a su destino. Lo recogieron en una limusina supremamente elegante desde el aeropuerto. Él jamás había estado en una limusina desde que se graduó de bachiller y pues estaba muy emocionado, por supuesto. Aunque no le importó realmente. Se metió a la habitación del hotel y pidió $75 en comida. Se dio el ancho, dijo, miércoles, voy a darme garra aquí. Voy a llevar más de comida a Minnesota porque me queda mucha comida. Se levantó,
¿Qué es todo esto? Vamos a desayunar y le contamos. Sabemos que usted es una persona que está en su postdoctorado en química, está tratado de ir a Northside, su papá es un plomero, su mamá es una secretaria que trabaja en el Ejército de Salvación, su hermana trabaja como enfermera en Nueva York, hay 31 pensiones en su familia y usted es la única que ha ido a la universidad. Él no sabía, Víctor no sabía, no tenía ni idea de cómo se habían enterado de todo eso. Pero en el Centro de Investigaciones de Philip Morris, Víctor habló con Thomas S. Ordin, director de Ciencia y Tecnología para Philip Morris en América, y dijo: tengo 138.000 personas, le dijo este señor, que tienen ataques al corazón y ataques al cerebro, causados por la nicotina. Entonces ustedes hacen un producto que saben que mata, dijo Víctor. Les dijo: no, nosotros no matamos a nadie, pero la nicotina sí. Pero tenemos un programa, dijo el doctor Osdin. Bill Farron, que era el director de Ciencias Aplicadas en Philip Morris, pues se unió con este programa y con esta iniciativa para que Víctor de Noble estuviera pues a cargo de la situación. 4 años después lo puso a hacer sustitutos para la nicotina. Este nuevo doctor estaba haciendo sustitutos para la nicotina, no Víctor. Estaban haciendo análogos para la nicotina, es decir, una cantidad de químicos que estaban alterando la molécula de nicotina, pero no tenían manera de probar, de hacer tests sobre ellos y sobre sus diferencias moleculares y sus análogos. Y fue ahí cuando Víctor intervino, Víctor de Noble, el disléxico, el hijo de un plomero que a duras penas sabía leer. Su trabajo era identificar moléculas que el cerebro de las ratas dijeran: oigan, me gusta, pero que el corazón de las ratas no tuviera problemas de ninguna naturaleza en esto, es decir, una molécula que el cerebro la reciba pero que el corazón no se afecte. Philip Morris reconoció que estaba dentro de sus intereses encontrar datos que fueran igualmente, o drogas que fueran igualmente adictivas, pero que matara menos gente. ¿Por qué? Porque estarían interesados. Jack Hemifield, que era el jefe de investigación farmacodependiente y de farmacéutica del Instituto Nacional en abuso de drogas, Jack Hemifield dijo: ¿para qué querrían hacer eso? Lo que pasa es que quieren que los fumadores fumen más tiempo. La gente muerta no fuma cigarrillos. Para los científicos entonces era un sueño extraordinario, porque usted dijo: bueno, empieza a hacer un trabajo en una compañía supremamente importante que puede hacer una diferencia para la salud humana. Un compañero de Víctor le dice: oiga, hermano, o sea que te van a mandar a hacer una droga pues que mate gente, que va a hacer un trabajo que va a cambiar la vida de las personas. En otras palabras, usted va a hacer un cigarrillo mucho más adictivo, dijo Paul Nair. Y Víctor dijo: no, eso no es cierto. Era una oportunidad de utilizar un laboratorio de clase mundial para estudiar la farmacología comportamental de la nicotina en las ratas, para saber qué sucede con los seres humanos. Entonces se planteó una pregunta supremamente importante para cualquier científico. Esa pregunta era: ¿cómo hacer que esa droga no mate tanta gente, pero que siga consumiendo? Para 1979, por ejemplo, cuando él entró al programa, usted podía hacer lo que le diera la gana con cigarrillos. Viendo con su familia, usted podía fumar en el avión, en los trenes de Los Ángeles a Nueva York. Entonces aquí hay una compañía que está tratando de mejorar su producto, y ese mejoramiento resultaría en la mejor salud para los fumadores. Es decir, no se van a morir. Tratar de encontrar un producto pues que no le haga daño a los consumidores y que el cerebro identifique como placentero, pero que no dañe el corazón. Entonces Víctor de Noble era una causa justa para él, era una causa justa trabajar en ese sentido y descubrir una sustancia pues que matara a menos personas, aunque quisieran consumirla voluntariamente. Había un científico entre todos los demás que usaba un lápiz y era pegado de su lápiz. Los científicos tienen cosas raras.
Entonces se le perdió el lápiz. Dijo, oiga, ¿dónde está mi lápiz? ¿Quién tiene mi lápiz? Víctor tenía el lápiz, pero no se había dado cuenta. Para él no era tan importante, pero el compañero dijo, este es mi lápiz. Y Víctor le dijo, no, dijo que sí, que es mi lápiz, Ramón. Entonces Víctor, que no, que sí, que no, y entonces Víctor lo partió. Por el tamaño del lápiz, el muchacho que quería su lápiz de vuelta se puso bravo. Víctor partió el lápiz en dos y le dio la mitad. Le dijo, bueno, sáquele punta y utilícelo. Desde ese momento los dos, a pesar de que estaban un poco bravos el uno con el otro, resolvieron el problema y empezaron a trabajar juntos. Paul Mele, o Paul Mel, pero Mele, o Mele, así se escribe, doble L, acompaña a Víctor de Noble, también otro químico. Para ambos era una oportunidad de oro, trabajar en un laboratorio, pues con Philip Morris, pero las cosas no iban a ser tan fáciles. La condición era que la investigación que se hiciera acerca de la nicotina, para que pudiera causar más adicción, pero menos ataques al corazón, debía permanecer secreta, totalmente confidencial, por supuesto, incluso dentro de la compañía. Si usted caminaba por un corredor, usted no podía mirar al laboratorio porque estaba sellado, las ventanas estaban selladas, la gente de limpieza, los demás trabajadores, pues tenían ese acuerdo, nadie ve lo que sucede en la gerencia, en que nadie debería conocer el interior de los laboratorios de investigación para nadie que no tuviera que ver o estuviera asignado a ese departamento de investigación. Nadie podía entrar a eso ni ver lo que sucedía. Pues ese era el acuerdo. Y debían firmar un acuerdo de no discusión de lo que se hacía en el laboratorio, lo que sucede con los whistleblowers hoy día. Philip Morris y la industria como tal, sus agentes mintieron. Le dijeron a todo el mundo que su producto no causaba cáncer y ellos mismos se reconaron contra la pared con esa mentira. Brian Devlin, que es un periodista investigativo de Los Angeles Times, y él es quien afirma que ellos se reconaron contra la pared al tratar de mejorar los ingresos para las corporaciones, porque al final eso fue lo que se hizo. La salud que se buscaba para los clientes nunca se realizó. No había pruebas o convicción o conexión entre el cigarrillo y la enfermedad. Ellos decían que de ninguna manera había el fumar y la nicotina eran adictivos y no querían ver dentro de su investigación científica cómo dar mejores respuestas a la opinión pública. Ellos sabían de los resultados que estaban sucediendo en laboratorio, pero lo mantenían en secreto y simplemente no lo admitían en público. Así que empezaron a experimentar con las ratas. Las ratas siempre han sido el objeto de investigación para muchos científicos en muchas disciplinas. ¿Por qué una rata entonces pisaría un pedalito dentro de la caja para que le dieran nicotina? ¿Cómo haremos esto? ¿Qué vamos a hacer para que esto suceda? Las ratas no tienen presión social, no sufren de estrés, no les importa perder peso. Las ratas no van a los cinemas. El único problema aquí es que las ratas presionarían un pedalito determinado para pedir nicotina en el caso que la quisieran o la necesitaran. Si su cerebro así les dijera me gusta y produjera una reacción en su cerebro donde dice me gusta. Entendamos aquí que la drogadicción es una enfermedad. Recreemos ese problema en los animales de modo que podamos encontrar drogas para encontrar antítesis. Volvamos a las ratas fumadoras, es lo único que hay que hacer. Si ellas presionaban ese pedalito, nos hacían entender a los científicos, dice Víctor de Noble, que querían nicotina y recibirían nicotina en una dosis específica, por supuesto. ¿Por qué una rata se volvería adicta a la nicotina? Nunca nadie había hecho un experimento de esta naturaleza. La pregunta entonces era: ¿qué tanta nicotina le damos a una rata? ¿Cuál es la dosis que necesita? Los científicos no tenían ni idea de cómo hacer eso. Sabemos que las personas fuman nicotina, pero no sabemos cuánto necesita una rata, pero si una persona. Reduzcamos la dosis. Se le ocurrió a Víctor, de una persona al tamaño de la dosis de una rata, en términos de peso y de dosis personal.
lo que requiere una persona, o en este caso un animal, para estar bajo la influencia de la sustancia. Hubo que reducir la dosis del peso del hombre y el tamaño del hombre al de una rata. Por supuesto, al principio eso no sucedió. Y ver cómo reacciona el metabolismo de la rata con la dosis. Cuando la rata presionó el pedal por primera vez, la dosis era muy alta. Se le estaba dando la dosis de un ser humano. Entonces, por supuesto, la rata vomitó y reaccionó nocivamente. Vomitaba y se descompuso. Los pelos se pararon. Al repensar el asunto, el doctor Víctor de Noble se puso a mirar a los fumadores, se puso a analizarlos y dijo, ¿cómo es que esta gente fuma? ¿Cuál es el comportamiento de las personas al fumar? Fuman y fuman y fuman y fuman y fuman, puff, puff, puff. Y cada vez que se dan un puff, o fumándose el cigarrillo, en 7 minutos se están dando una dosis de nicotina, aunque fuera proporcional, para un ser humano. Si le dan esa misma dosis en 3 segundos a una rata, pues por supuesto la rata vomita. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien porque estamos haciendo las cosas mal. Lo que se hizo fueron los ajustes necesarios para que, por supuesto, la dosis de la rata fuera proporcional de acuerdo con los puffs que el hombre se da, las fumadas que el hombre se da o la mujer se da. Así que le dieron la nicotina en proporción a la rata con el mismo volumen, en la misma proporción en que los hombres lo hacen en cada chupada. Empezaron a darle esa misma proporción a las ratas y ¡pum! Empezaron a pedalear, a presionar el pedalito. Hay un neurotransmisor en el cerebro que se llama dopamina. Te hace sentir bien. A los animales y a los seres humanos. Todas las drogas que son adictivas cambian la manera como la dopamina funciona. Esto es un hecho. Se puede pensar en la dopamina como una corriente pequeña de un rito en su cerebro, pero cuando usted es adicto a una droga, esa corriente crece como un río, ya no es un riachuelo sino un río. Y la única manera para que usted pueda mantener ese ritmo del río es seguir consumiendo esa droga específicamente. En el primer día, la droga, la ratica empezaba 2-3 veces, y solo en el primer día. Entonces la dopamina empezó a entrar en el cerebro de la rata y esas pequeñas neuronas que daban esa información se multiplicaron. Para el día séptimo estaba pisando el switch o el pedalito 7 veces al día, pidiendo nicotina 7 veces al día. Para el día 10 estaba en 20 veces. Las oportunidades en que las ratas pisaban el pedal, que alertaba a los científicos para que le dieran a través de una manguera el estímulo de la dopamina, que en este caso era la dosis de nicotina que la rata quería, que necesitaba, que ella misma estaba regulando, autorregulación en la dosis. Después del día 21, las ratas empezaron a pisar el switch 90 veces al día, el pedalito. Después del día 21. Lo mismo sucede con los seres humanos cuando se trata de sustancias. Entonces, lo que encontraron los científicos es que este mecanismo funciona, que las ratas se habían convertido en adictas. Es decir, comprobaban que los hombres eran adictos a la nicotina, literalmente. Después de que completaron el estudio, dice Víctor de Noble que lo reportaron, pidieron permiso para publicarlo. Dice Paul Mele, el amigo del lápiz. Como científicos es natural y es obligatorio, pero es natural que un científico que trabaja para el bien de la comunidad científica y pública, pues que quiera publicar su trabajo, hacerlo de conocimiento público. Neil Berkowitz, profesor de medicina en la Universidad de California en San Francisco, él dice, si usted quiere redactarlo, deje que sus compañeros científicos lo lean, lo entiendan, lo procesen, pues estén de acuerdo para que usted pueda publicar y pueda traducir esos resultados en términos científicos, de modo que sean confirmados por sus compañeros, ¿no? Se necesita confirmación en todos los casos de la ciencia, en todas las áreas de la ciencia.
Víctor de Noble dice que quería publicar inmediatamente, pero desafortunadamente no sucedió. Administrarse a sí misma las cantidades de sustancias que usted requiere es una de las causas más grandes que tiene el consumo. Y eso depende, por supuesto, de la adicción, así como lo hicieron las ratas. Las ratas empezaron con 3 pedaleos al día, después 7, después 11, después 90 veces al día. El hecho de que usted se administre una sustancia por su propia cuenta es su decisión, no de nadie más. Los científicos entonces descubrieron aquí que la nicotina es literalmente adictiva. Obviamente utilizaron las ratas y los animales como se hace en todos los casos de la ciencia para ingeniería genética. En este caso era, por supuesto, el único propósito de la corporación Philip Morris, la productora de Marlboro y otras marcas, era la de encontrar científicamente, reitero, que el corazón no se parara, pero que la gente, es decir, que el cerebro le viviera pidiendo a las personas que consumieran tabaco, es decir, nicotina. Cuando quisieron publicar su informe, el problema resultó ser autoadministración, que es la marca más visible de la drogadicción. ¿Cuánto fuma usted? ¿Cuánto quiere consumir? ¿Cuántas veces al día? El respaldo que habíamos encontrado en nuestra investigación, pues querían demostrarle a la gente no solamente el asunto de que era adictivo, sino que demostrarle a la gente que era una droga adictiva. Hicieron un trabajo para que los contrataron, definitivamente. Estaba buscando una sustancia que el animal quisiera dar a sí mismo. Todavía no se había alterado la molécula, pero necesitaban alterar la molécula, de modo que encontraron una sustancia que pudiera aumentar, que disparara mecanismos que nosotros conocemos como mecanismos de postración, de frustración y de postración. El caballo de las ratas, cuando no consumía, se paraba en punta, cuando no consumía nicotina, y la manera de respirar de las ratas cambiaba, se ponían aceleradas, el ritmo cardíaco se aumentaba. Cuando estamos hablando de seres humanos, por supuesto, la cosa es igual. Cuando estamos investigando por una droga que no afecte el corazón, pero que aumente la respuesta del cerebro, la dopamina, que es un transmisor cerebral, necesitamos una droga especial que no altere el corazón, y empezaron a investigar. El doctor Víctor de Noble empezó dentro de la nicotina a encontrar sus componentes y a separar y a darse cuenta, pues son muchas, decenas y decenas de moléculas que pueden causar esa adicción, pero necesitaba encontrar cuál era la apropiada. Y dijo, carajo, vamos a encontrarla, y se puso a buscarla. Y la encontró, compadres. Obviamente cuando se dio cuenta, dijo, no joda, encontramos el tesoro perdido nuestro. Acetaldehído, papá. Vimos postración, dice el doctor Víctor de Noble, es decir, falta de aliento, ganas de no hacer nada. Así ocurrió con esta nueva molécula. Pero esta vez, con esta acetaldehído, el cabello o el pelo de las ratas no se levantaba, el ritmo cardíaco no aumentaba de tal manera. El ritmo respiratorio era normal, y era precisamente lo que estaban buscando los científicos de la Philip Morris, en este caso Víctor de Noble y sus compañeros. Bill Farron, director de Ciencias Aplicadas de Philip Morris en Estados Unidos, para Estados Unidos, discutían si esta investigación debería ser publicada o si debería ser usada para crear un cigarrillo pues menos venenoso, menos dañino para el corazón. Pero el negocio era enorme.
Víctor de Noble entonces le propuso un diseño a la corporación, a Philip Morris. Le dijo, bueno, pues podemos hacer un diseño de cigarrillo que tenga tabaco y que al fumar pues no tenga nicotina. Vamos a meter la nicotina en el filtro del cigarrillo, no en el tabaco en sí mismo. Pero esta nicotina, por supuesto, tiene acetaldehído. Cuando la persona prende el cigarrillo, es decir, el resultado de acetaldehído y nicotina, por donde pasa el humo antes de ser inhalado, que es el filtro, ahí se encontraba el acetaldehído. Y la nicotina, pues obviamente se filtraba, se mezclaba con el acetaldehído, y la persona al recibir el puff se hacía adictiva a su cerebro, pero el corazón no iba a tener una alteración un infarto de miocardio tan pronto. El cigarrillo está comprobado, mata porque causa daño al corazón. Aún así causa daño al corazón. Pero ese fue el diseño. Pongamos en el filtro el acetaldehído. Vamos a publicitarla bien para que las personas consuman cigarrillos sin ningún riesgo aparente, ¿no? O de ataque al corazón, que era lo que estaba preocupando más a las compañías, en este caso la Philip Morris. Las ratas se hablaron y siempre pues administran su dosificación hasta la muerte. Cuando se trata de heroína, ellas siempre pedalean y utilizan el pedal. Cuando es cocaína, utilizan el pedal, dice el doctor Víctor de Noble, hasta que se mueren de sobredosis. Se había trabajado muy duro entonces con esto de la nicotina, porque se había comprobado que la heroína y la cocaína, pues las ratas utilizaban dosis hasta morir, no comían, etc. Y se dijo a sí mismo, bueno, ¿cómo voy a hacer para que esta cosa funcione? Y si tiene un papel importante dentro de la adicción. Al descubrir que el acetaldehído tenía todo que ver con el consumo de estos dos ingredientes químicos, la nicotina y el acetaldehído, que debía aumentarse el porcentaje dentro de la nicotina de los cigarrillos, ¿no?, para que los receptores cerebrales se estimularan, de modo que la persona quisiera seguir fumando cada rato. Si ese receptor particular en el cerebro se volviera mucho más receptivo a la nicotina a través del acetaldehído, utilizando el acetaldehído al haberlos mezclado, va a aumentar el efecto de las personas de la adicción o del químico. Pues hay que meterle más químico, más acetaldehído a la nicotina. Si la mezclamos y subimos el porcentaje, ahí está. Hasta ese momento no tenían. Le preguntaron a las ratas, ¿cómo hacemos? Pues preguntémosle a las ratas, maestro. Metieron acetaldehído con la nicotina, la mezclaron, ¿y qué pasó? Víctor de Noble encontró que el acetaldehído se transmite al cerebro y aumenta el deseo del hombre, el poder de la nicotina en los transmisores del cerebro, la dopamina, que es un transmisor de placer, de sentimientos de gozo. Las ratas empezaron a presionar el pedal 120 veces al día, una vez con acetaldehído y nicotina, 120 veces al día. Después 240 veces al día. Y después, a los pocos días, estamos hablando de cuestión de horas, las ratas presionaron más de 540 veces el pedal al día. 540 veces el pedal al día. Este era el descubrimiento extraordinario del siglo. Estamos a punto de alcanzar el descubrimiento más grande en términos de adicción, le dijo a la mesa directiva. Víctor de Noble tenía más preguntas y tenía más dudas que aclaraciones, porque él había encontrado lo que lo habían contratado y estaba en un puente quebradizo en términos de salud. Los resultados, por supuesto, fueron inmediatamente aprobados por la junta directiva. Cuando Víctor de Noble les comentó lo que estaba pasando, el gerente general de Nueva York se sentó en la mesa, como todopoderoso, con dispositivos, con slides. Y en la reunión de los ricos, Víctor de Noble presentó los efectos de la nicotina mezclado con acetaldehído, en más proporción acetaldehído y nicotina. Presentó la información que tenía
de la información que tenía de las dos sustancias, tal cual, y los resultados. Podíamos usar análogos para reemplazar la nicotina, y sí, encontramos una segunda droga en el tabaco que podía transformar la manera como el cerebro percibe la nicotina. Bueno, eso fue aplaudido inmediatamente por la Junta de los Ricos. Peter Jennings le pregunta a un periodista reconocido en aquella época, le pregunta al senador Joe Barton, inspector y veedor para el estado de Texas, chairman de investigaciones y veeduría para el estado de Texas. Un cargo supremamente importante, ¿no?, para este senador. Entonces, una persona supremamente orgullosa, altiva. Pero Peter Jennings le pregunta de todos modos: señor senador, usted acaba de acusar a dos elementos del Food and Drug Administration de los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, un organismo muy importante que avala o no drogas, sustancias farmacéuticas, etc. Usted los acusa de haber mentido bajo juramento. ¿Por qué cree usted que hicieron eso? Yo no sé, pero mintieron bajo juramento. Usted es chairman de investigación y veeduría, este cargo tan importante. Dice: sí. Soy una persona supremamente honrada, soy una persona muy honorable, y de ninguna manera me he referido con displicencia o desestimando la FDA como organización, pero estos agentes incumplieron, y como persona honrada y representante y veedor en el estado de Texas los acusé, es cierto. Peter entonces le pregunta al señor senador: ¿para qué cree usted que lo eligen usted las tabacaleras como Philip Morris, Imperial y otras? En su gran mayoría ellos son quienes patrocinan su campaña para el Senado. ¿Qué cree usted, señor senador? ¿Qué es lo que estas tabacaleras esperan de usted? Entonces este señor no sabía qué hacer ni qué responder. Él no esperaba esa pregunta. ¿Qué cree usted que ellos esperan de usted?, pregunta Jennings. La respuesta del senador fue, después de haber puesto la Biblia, ¿no?, porque lo primero que hizo fue poner la Biblia y después mostrarse como la persona más honorable, un cristiano ejemplar, y como veedor y chairman nada le faltaba en términos de honorabilidad. Pero cuando la pregunta de Peter Jennings, ¿por qué recibía plata de las tabacaleras para su campaña y qué cree él que esperan las tabacaleras de él?, no supo qué responder. Usted simplemente tiene que ver su rostro para darse cuenta que el tipo se quedó mudo, literalmente mudo. No pudo responder la pregunta del periodista porque se vio comprometido, ya que las campañas para el Senado estaban patrocinadas literalmente por las tabacaleras. No supo qué responder, se quedó totalmente mudo, y obviamente quedó en ridículo por semejante respuesta, ¿no?, verse enfrentado con esta situación. Días después, la comisión del Senado, dirigida por el senador Wax, que había llamado a los representantes, a los CEOs y presidentes de estas tabacaleras más importantes del país, para que respondiera hacia el escándalo que estaba sucediendo, más de uno se levantó. Bueno, pero primero el senador dijo: bueno, pónganse de pie, cosa que no es costumbre en las comisiones del Senado, pero levanten la mano derecha y que juraran que lo que iban a decir es la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. 7 representantes, es decir, CEOs, los máximos representantes ejecutivos de estas tabacaleras. Ellos habían pedido que esta audiencia se celebrara en privado, pero por la gravedad del asunto como el que tiene, la muerte por tabaco son cifras escandalosas, ¿no? Hablamos de más de 500,000 de personas al año, solo en los Estados Unidos. Quedaron ofendidos, ya sentados, prometiendo, jurando para decir la verdad, estando bajo juramento, pues todos dijeron que ellos, en su conocimiento, el tabaco no producía cáncer, y que ellos no tenían ni idea
de que el tabaco produjera cáncer de ninguna manera, y que su investigación científica así también lo había afirmado y lo había comprobado. ¿Qué pasó? El senador Wax les preguntó: ¿cómo no van a saber ustedes acerca de las consecuencias del tabaco? Y no van a saber ustedes que el tabaco es una sustancia adictiva, es decir, en otras palabras, ustedes están promoviendo una droga, están empujando una droga que mata personas al año más que cualquier otra droga. Como dijera un comentario de un periodista también, que es la única droga que, utilizada bajo prescripción, es la única droga que mata a sus pacientes. Hoy día sabemos que hay otras drogas farmacéuticas, bueno, en fin, eso es otro tema. Estos señores se pusieron ofendidos, se ofendieron con la pregunta del senador Wax y de su comisión en el Senado, era un subcomité. Los 7 representantes CEOs, uno de ellos dijo: yo no sé por qué nos llaman a esto, qué insulto es este, competimos legalmente, competimos duramente, trabajamos muy duro por mantenernos en la industria, respetando todos los sistemas legales posibles. El senador Wax le dijo: eso suena muy bonito, cuando el equivalente a 2 jumbo jets se estrellan todos los días, 365 días al año, matando a todas las personas adentro, usted no tiene por qué sentirse ofendido. Usted va a responder a las preguntas que le estamos haciendo en este subcomité, y si no la responde, vamos a investigar y a hacer público todo lo que averiguemos y todo lo que sucede con la industria del tabaco, que ustedes no nos quieren decir. Y acuérdese que usted está bajo juramento. Momento seguido, otro señor de la Philip Morris, el presidente de la compañía, de hecho, el senador Wax le preguntó: entiendo que usted tiene documentos importantes por los cuales sus investigadores en la Philip Morris, en el departamento de ciencia, de investigación y ciencia, ustedes tienen allá un señor Víctor de Noble, que es un químico que trabajó para ustedes, y que por lo mismo en el contrato no puede discutir ninguna de las investigaciones científicas que se hicieron para su firma, porque él firmó un contrato de no discusión. ¿Estaría usted dispuesto a levantar este contrato, este veto, ya que significa que no puede decir absolutamente nada acerca de su investigación? El presidente dijo: no, yo solamente soy el presidente, yo no tengo ni idea de esas cosas. El senador Wax empezó a ponerse de colores, pues, bueno, señor, lo mismo que le dijo al otro: si usted no responde a estas preguntas, a esta acusación pública que le están haciendo a las tabacaleras, las personas que se mueren por cáncer de garganta, cáncer de pulmón, daño cerebral, infarto al miocardio, lo vamos a obligar a que así sea. Le pido por segunda vez, va usted a levantar el veto, el permiso, para que el señor Víctor de Noble pueda testificar de manera idónea, que nosotros podamos saber y la opinión pública pueda saber qué es lo que pasa con las tabacaleras y cuál es la investigación a la que llegó el señor Víctor de Noble. No, yo no puedo hacer eso. No sé, o que sea pertinente. Empezó a mirar a su abogado, y el abogado que ya mencionamos, y por tercera vez no quiso responder hasta que, dada la presión del senador Wax, miró al abogado. El abogado dijo: sí, diga que sí. Entonces sí, vamos a levantar el veto que tenemos en contra de él y levantaremos el contrato para que el señor Víctor de Noble pueda hacer su declaración. Al día siguiente, el señor Wax llamó personalmente a Víctor de Noble y a su compañero Paul Mead, que escribe Melé, pero bueno, para que asistieran a una audiencia en el Congreso, y allá fueron Mel y de Noble. Y al llegar se miraron y sonrieron. Víctor estaba sonriente, Mel estaba un poco más serio. Dijeron que la investigación que ellos hicieron, habían pedido que se publicara acerca de la investigación farmacológica, acerca de la dependencia de las ratas de laboratorio y su comportamiento, y por supuesto la adicción que causaba a las personas, como ejemplo utilizando las ratas. ¿Y cómo los echaron? Denme las llaves del departamento, gracias por sus servicios, este documento no se va a publicar, y hasta luego. Ellos estaban muy contentos de que 10 años después pudieran dar testimonio acerca de lo que pasó con su investigación. El senador Wax abrió ese tema en el Senado, en la comisión del Senado, en el subcomité, de hecho, con el documento que el señor Víctor de Noble quería publicar, que había presentado a las directivas de Philip Morris, Junta de los Ricos, como ellos mismos, los científicos, los llamaban,
Y así sucedió. El señor Víctor de Noble empezó a definir el contexto, los pormenores de la investigación que él había hecho y la presentación de ese informe en orden a publicarlo en la revista científica, los hallazgos que se habían hecho en laboratorio en términos de farmacología en relación con la nicotina al mezclarse con el acetaldehído y la potencialización de la adicción y el consumo de esa droga, la nicotina, es decir, del cigarrillo. Eso abrió las puertas para el mayor escándalo de la industria del tabaco y del mundo de la industria hasta el momento. Los abogados, viejos zorros, penalistas y de derecho civil, etcétera, empezaron a ver la oportunidad de oro y empezaron a atacar a las tabacaleras en todas las direcciones. Las tabacaleras con su buffet se sintieron arrinconadas, pero no fueron suficientes. La oportunidad que encontraron estos viejos zorros abogados del derecho, oportunistas por supuesto, todos grandes catedráticos, profesores, pero también ejercían el derecho en muchas ramas, atacaron a las tabacaleras sin piedad y causaron casi que la quiebra de las tabacaleras, hasta tal punto que los abogados de la Philip Morris tuvieron que rogar al gobierno que hiciera algo porque los iban a arruinar, literalmente, por las demandas, que cada una de ellas era de millones de dólares. Recordemos que las tabacaleras tuvieron que pagar hasta más de $1.000 millones en indemnizaciones, en costos, $1 billón. Muchísimo. Finalmente se hizo un acuerdo con el presidente Obama. Se solucionó que las tabacaleras deberían poner en sus cajetillas, esto ya desde el 96, cuando el subcomité abrió la investigación y se hizo público por el señor Wax, cuando el presidente Clinton era el jefe de la administración en los Estados Unidos. Se hizo un acuerdo entre las tabacaleras que iban a pagar más impuestos, que iban a poner en las cajetillas una leyenda que dijera que el tabaco produce cáncer de garganta, de pulmón, que daña el corazón, las fotos que aparecen en las cajetillas y la prevención. Desde ese entonces hasta nuestro tiempo, y así será de por vida, la legislación ha aprobado que esto sea obligatorio para las tabacaleras y sus productos. Obviamente en el revuelo en el 96 puso el grito en el cielo cuando el presidente Clinton durante su administración, y el destino de las tabacaleras, de los gerentes, de los 7 CEOs, de los presidentes de las tabacaleras, fue renunciar. Váyanse a jugar golf. Tienen plata para ir a Marte con este señor Musk, Elon Musk. O sea, gente con muchísimo dinero. Ahora, el punto no es que hacer dinero sea malo. Aquí no estamos en contra de un capitalismo. El principio de que al crear, quien se haya inventado un servicio, pues que preste un servicio social, se beneficia a la gente y se beneficia quien se lo inventó, en donde la comunidad, como su inventor, pues se beneficia de este producto, quien quiera que sea, lo que se conoce como entrepreneurship. Eso es capitalismo sano. El problema con las tabacaleras y las corporaciones es que mintieron durante décadas y décadas y décadas, y específicamente con la nicotina y el acetaldehído, al multiplicar hasta 500 veces más el consumo de sustancias en las ratas de laboratorio, lo mismo que sucede con el metabolismo de los seres humanos. Está más que comprobado por las cifras así lo demuestran. El señor Víctor de Noble salió triunfante, junto con su compañero, Paul Mel, y pues ahora el señor Víctor de Noble se la pasa viajando a través de los Estados Unidos, a lo largo y ancho de los Estados Unidos, hasta Europa, pero Estados Unidos, dando conferencias a los niños para que eviten el consumo de sustancias, específicamente la nicotina y el cambio que causan en el cerebro. Él les explica que una vez fuman cigarrillo, el cerebro, la química en el cerebro, ahí sí, es decir, por la transmisión, el estímulo que proporciona la nicotina al cerebro, pues tienden a ser las primeras víctimas, porque el fumador generalmente comienza a fumar temprano, a muy temprana edad. Ahora ha salido un nuevo producto de las tabacaleras que se llama el cigarrillo de vapor, que fue presentado como el gran avance científico dentro de las tabacaleras en la industria del tabaco, que iba a disminuir las muertes y el consumo entre los jóvenes, y que ha pasado en este año nomás. Los números de víctimas han ascendido hasta un 50%.
encontramos que hay más de 100 personas que han muerto por el consumo de este nuevo cigarrillo electrónico o de vapor, y que no es ninguna garantía, así lo prometan las grandes corporaciones, de que las personas que fuman van a ser menos adictas. Eso es una total falacia. A lo que quería llegar con esto, como lo dije al principio del programa, es eso, la irresponsabilidad. En el caso de Víctor de Noble, las tabacaleras son las que están patrocinándole los viajes a este señor Víctor de Noble. Pero era uno solo de los ejemplos que queríamos utilizar acerca de las corporaciones y de cómo las corporaciones no tienen ningún corazón. Su único fin es multiplicar dinero. Y el problema no es solamente eso, sino que influencian a los senados con el lobby. Hay más de 5 lobbyistas por cada senador en los Estados Unidos. Por cada uno hay 5. Farmacéuticas, tabacaleras, industria, comercio, tratados de libre comercio, etc. Eso sin mencionar el poder que tiene el narcotráfico en los Estados Unidos y en el mundo. Quisiera cerrar diciendo que las corporaciones, su único autocontrol es ninguno. Ellas quieren y le piden al gobierno que nadie intervenga. Este mismo organismo que ha evolucionado a lo largo del tiempo, de los siglos, desde Hudson Bay y otras corporaciones británicas que eran la potencia marítima en el siglo XV, en el siglo XVI, los piratas, todo ese cuento, se expandió por todo el mundo, y luego el descubrimiento de América a través de las guerras, etc. Una historia bonita, pero al mismo tiempo corporativa, en donde el abuso a las tribus indígenas del Nuevo Mundo es otro asunto que deberíamos comentar en otra oportunidad. En síntesis, la inteligencia corporativa, como la llamo yo, es como todas las demás inteligencias: inteligencia militar, inteligencia de la CIA, la inteligencia y la contrainteligencia. Lo único que les importa es cómo hacer dinero y cómo transformar las leyes de los países a donde van, sin importarles la salud humana o la salud del planeta. Si usted ve los tratados de libre comercio, si usted ve el capítulo de Reacciona Hoy como parte del proyecto mundial Vía Afuera, hace 2 o 3 años, para el proyecto mundial Vía Afuera, acerca de los tratados de libre comercio, que es prácticamente lo mismo, es la inteligencia corporativa con una ventaja todavía mayor. Las personas que hacen estos tratados no son tratados entre países, sino son tratados entre los dueños de las corporaciones, sus abogados y los políticos de turno de los países y sus administraciones, que ellos invaden con esos tratados de libre comercio, que no son libres, sino desde México hasta la Patagonia, como Gustavo Castro, investigador mexicano, hizo un programa muy ejemplar que presentamos en Reacciona Hoy, en cómo cooperan las corporaciones hasta el punto y desde el principio, haciendo que los políticos transformen las leyes en el Congreso para que las políticas acerca del agua se cambien, acerca del suelo, acerca del subsuelo, de las regiones, de los territorios, únicamente para dárselas a las corporaciones para que puedan privatizarlas, de modo que la gente, lo que es social, el agua, el aire, ya no sea social sino privado. Y todos los corolarios que, como este ejemplo que les acabo de dar con las tabacaleras, significa para la humanidad. No se pregunte por qué hay tantas evoluciones en Latinoamérica, sino por qué se demoraron tanto. Es tiempo de tomar conciencia de lo que sucede realmente. La banca es otro de estos asuntos. Varios youtubers alrededor del mundo, pero especialmente en la lengua española, estamos comprometidos con esto de la verdad, con la verdad, para ser realmente libres. Reacciona hoy. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Reacciona hoy. Au revoir, hasta pronto, bye.